Buen día, hoy vamos a hacer un poco de teoría de geometría plana, que son ángulos y triángulos, que nos va a permitir para poder realizar los ejercicios de una manera más práctica. Sin la teoría no se puede practicar, hacer práctica. Bien, como vemos acá, el primer concepto es ángulos, definición de ángulos. ¿Qué podemos definir ángulos? Son dos rectas o dos semirectas, como esto de acá, que están unidas por un vértice, que es este punto de acá, ¿no? Este es el vértice. Y la distancia en forma circular, que vendría a ser esto, viene a ser el ángulo, ¿ya? Hay varios tipos de ángulos. Acá también, por ejemplo, imagínate que por acá está el vértice y este de acá es una línea y esta es la otra línea. Y unidos todos estos viene a ser el ángulo, ¿no? Igual de esta manera, el ángulo puede ser medido acá, como también podría ser medido acá, como es en el caso de esto, ¿no? Y de igual manera acá. Todo siempre con un vértice. Este es el vértice, este es el otro vértice y este es otro vértice, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que es un ángulo. Ahora, los lados. Bueno, los lados vendría a ser básicamente este segmento de acá, como esto de acá, como esto de acá, como esta parte de acá, ¿no? Básicamente creo que se entiende. Los vértices, igual ya hemos definido, son los puntos de unión de cada lado. Ahora vamos a ver acá un poquito más. Acá también se está siendo bien explícito lo que es un lado, ¿no? Que es esto. El otro lado, que es esto. Y esto vendría a ser el vértice, que vendría a ser el punto de intersección o de unión de los lados. Y ese segmento formado entre los lados vendría a ser nuestro ángulo, ¿no? El ángulo, su denotación, cuando nosotros vemos en la teoría o vemos en los ejercicios, dice, por ejemplo, el ángulo puede ser así, ¿no? El ángulo ABC. Eso significa este ángulo de acá, ¿correcto? Bien, también puede ser definido como una letra minúscula o una letra cualquiera, como en este caso es la letra A. O también puede ser definido solamente por el vértice, que es en este caso B. Podríamos decir el ángulo, uy, vamos a corregir esto, el ángulo, así, B, nada más. Eso significa que está situado el único en el vértice B. No hay complejidad porque solamente hay un solo, perdón, dos lados que forman ese ángulo, ¿no? No es como en el caso de, por ejemplo, de acá abajo, donde nosotros vemos, no podremos, acá en este caso no podríamos decir el ángulo O. ¿Por qué? Porque hay tres lados y obviamente ya está formado dos ángulos, ¿no? Pues en ese caso no se podría decir eso. Acá dice ángulo completo. Cuando hablamos de un ángulo completo, hablamos de 360 grados, es decir, una vuelta completa que va desde allá hasta aquí. Esa es una vuelta completa, como también denominado ángulo completo, ¿ya? Bisectriz. Bisectriz es como en este caso. Tenemos un ángulo BOC que está dividido por uno que está a la mitad, que es el ángulo, perdón, el lado A. Y esto a la vez, como dice que es bisectriz, teóricamente dice que este ángulo de acá es exactamente igual a este mismo ángulo de acá. Por lo tanto, el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Más o menos esta definición lo que tiene acá, ¿no? Eso es lo que complete cuando se hace una bisectriz. Clasificación de los ángulos. Según el tamaño de los sexos del ángulo, se clasifica en ángulos llanos primero. Llanos, que significa que el ángulo siempre va a medir 180 grados. De ese punto a ese punto. Recuerden que acá está el vértice, ¿ya? Ángulo recto. Ángulo recto es toda esquina. O sea, es decir, todo ángulo de 90 grados. Este es como si fuese una esquina, ángulo 90 grados. Si nosotros bajamos esto y esto, también es 90 grados, ¿no? Y por el otro lado, también si partimos como está igual, también es 90 grados. Todo ángulo de 90 grados es conocido como ángulo. Acá ya viene ángulos que son conocidos, pero que no tienen una definición exacta como en el anterior, que era de 180, que es el ángulo llano, o el ángulo de 90 grados, que es el ángulo recto, ¿no? En este caso dice ángulo agudo, son todo ángulo que son menores de 90 grados. Es decir, puede ser desde 1, 0.5, 45, 85, 90, 89, perdón. Entonces esos ángulos son menores a 90 grados, es decir, son mayores que 90, perdón, que 0 grados y menores que 90 grados. Cualquier ángulo que se define en esa característica se llama ángulo agudo. Ángulo obtuso son aquellos que se encuentran entre 90 y 180 grados, ¿sí? Acá está la definición correcta. Esta es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Entonces, son ángulos que son más grandes que un ángulo de 90 grados, ¿no? Un ángulo de 90 grados vendría a estar más o menos por acá, pero el ángulo se define que es mayor. Entonces vamos a borrar eso y eso vendría a ser la definición de un ángulo obtuso. Ya venimos con lo que son cóncavos. El cóncavo, por lo general, es un ángulo que es menor a 180 grados. Acá está la nomenclatura que nos facilita saber más o menos. Es decir, dentro de un ángulo cóncavo podríamos encontrar a los ángulos llanos, a los ángulos obtusos, los agudos y a los ángulos de 90 grados, ¿no? Que es el ángulo recto. ¿Ya? Son tres. Un ángulo cóncavo le pertenece a los ángulos agudos, ¿no? Ángulos rectos y obtusos. Todo esto está dentro de un ángulo cóncavo, pero no está el ángulo llano, porque el ángulo llano es 180 grados, ¿no? Y acá bien claro dice es menor, no igual. Por lo tanto, no entra el ángulo llano. Acá dice convexo. Los ángulos convexos son ángulos mayores a 180 grados. Siempre mayores que a 180 grados. La línea que debería ser de 180 grados más o menos es esta, pero sobrepasa. Al sobrepasar ya se convierte en ángulo convexo, ¿ya? Acá viene otro tipo ya, otro grupo, otras definiciones de tipos de ángulos, ¿no? Este ángulo es ángulo suplementario. Cuando se dice ángulo suplementario, quiere decir que se suplen en función a 180 grados. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, esto de acá mide 180 grados, ¿ya? Y por ahí yo lo coloco otro ángulo, no sé, por acá. Entonces, si nos damos cuenta, hemos formado un primer ángulo, que es este de acá, y también tenemos por acá otro segundo ángulo, que vamos a llamarle acá, por definición, para que sea un poco más vistoso. Esto va a ser alfa, y por acá vamos a tener otro nuevo ángulo, beta. El ángulo alfa y beta son ángulos suplementarios. ¿Por qué? Porque sumados, es decir, alfa más beta, van a ser
igual a 180 grados. ¿Ya? De la misma manera, si nos vamos acá, encontramos ángulos complementarios. Cuando hablamos de ángulos complementarios, ya hablamos de un universo de 90 grados. Es decir, si esto vale 90 grados, y por ahí se nos ocurre hacer un ángulo, tenemos un primer ángulo que también vamos a llamarle alfa, y otro segundo ángulo que se llama beta. En este caso, si sumamos alfa más beta, siempre va a ser igual a 90 grados. ¿Ya? Eso es lo que define eso. Entonces, acá dice otra definición que dice ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos son ángulos que pueden tener esta forma que tiene acá o pueden tener otra forma, por ejemplo, como este de acá. Cualquier forma. ¿Pero por qué consecutivos? Porque va a estar uno al lado del otro. Es decir, vamos a tener un ángulo alfa y vamos a tener un ángulo beta que va a estar uno al lado del otro. Puede estar, obviamente, dentro y con un solo punto de intersección, ¿ya? Esto podemos llamarlo A, B y C. Están pegados uno al otro, al lado del otro. Por eso es que también el ángulo 2 y el ángulo 1 están pegados. Eso también se podría llamar ángulo consecutivo porque están pegados, igual de esta manera, ¿no? Bien. Ángulos adyacentes. Son ángulos consecutivos, o sea, se parece a lo de arriba porque sigue siendo consecutivos, cuyos lados no comunes están en línea recta. Es decir, que ángulos o los lados no comunes, vamos a cambiar de colorcito para que se defina, eso de acá es el vértice, ¿ya? Dice que tiene cuyos lados no comunes están en línea recta. ¿Cuál es el lado común de este ángulo con este otro ángulo? Obviamente viene a ser este de acá. Este es el lado común para cada ángulo. Le pertenece a este ángulo y le pertenece a este otro ángulo. Pero cuando dicen adyacentes, dice que cuyos ángulos con lados no comunes están en línea recta. Estar en línea recta es, por ejemplo, tener esto, ¿no? Una línea totalmente horizontal o vertical o diagonal, como tú quieras, pero recto. Esto significa que este de acá es 180 grados. Entonces, significa que el ángulo de acá a acá también va a valer 180 grados. A eso se refiere. No importa en qué posición esté ubicado este lado común, pero siempre el lado no común, que es este, y el otro lado no común, que es esto, están totalmente en una línea, que significa 180 grados. ¿Ya? Ángulos opuestos por vértices. Cuando nosotros tenemos ángulos opuestos por vértices, asumimos o se asume que este ángulo de acá, es exactamente igual a este otro ángulo. Es decir, como ya está en nomenclatura 1, el ángulo 1 es igual al ángulo 2. ¿Sí? Y de la misma manera, análogamente, podemos decir que este ángulo de acá, que podemos llamarle alfa, y este otro ángulo que podemos llamarle beta, son exactamente iguales porque son ángulos contrapuestos, ¿no? Perdón, opuestos. Entonces podemos decir alfa, el ángulo alfa es igual al ángulo beta, ¿no? Ángulo inscrito. Es cuyo ángulo o cuyos lados están dentro de la circunferencia. Como observamos, el lado azul está dentro de la circunferencia, tanto como el lado rojo, ¿no? Y ambos, obviamente, siempre van a compartir un vértice, en este caso que es el punto A, y se genera este ángulo. Ese es un ángulo inscrito porque está dentro de la circunferencia. Hay varios casos, por ejemplo, de ángulos inscritos, como estos de acá, ¿no? Este es un ángulo inscrito, vamos a llamarle B, y acá tenemos una propiedad, ¿no? Cuando tenemos ángulos opuestos, en este caso B más D, que están dentro de una circunferencia y ambos sus vértices están ambos en la intersección con la circunferencia, sumados estos ángulos, siempre va a ser de 180 grados. Es decir, por ejemplo, si yo también por acá genero este ángulo, mira, fíjate, este ángulo que parte de acá, no pinta, de acá hasta acá, todo este ángulo lo llamo, no sé, como vengo llamando siempre alfa. ¿Quién está en su oposición? Este de acá. Y este otro ángulo que está desde acá hasta acá, le llamo beta. Eso también significa que alfa más beta también va a ser igual a 180 grados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está en oposición exacta. Esto ya no es un triángulo, entonces ya es un cuadrilátero. Siempre tiene que haber un cuadrilátero para que se cumpla esa función. De la misma manera, ellos dicen que el ángulo B, que es este de acá, con el ángulo del vértice D, perdón, que es esto sumado, están opuestos y se cumple un cuadrilátero. Están opuestos, sumados, se dan 180 grados. Lo mismo que nosotros hemos hecho acá, pero con este lado. ¿Correcto? Todos los ángulos inscritos que abarcan un mismo arco son iguales. Puedo trazar, creo, acá una línea recta. Si yo parto una línea recta a este punto del vértice y de aquí nuevamente uno a ese vértice, se me va a generar también un ángulo, ¿no? Y ese ángulo es este de acá. Ese ángulo, por haber pertenecido a un mismo, eh, ¿cómo te podría decir? A este mismo segmento, ese ángulo es exactamente igual. Vamos a ponerle a este 1, a este 2, a este 3, ¿ya? Entonces quiere decir que el ángulo 1 es igual al ángulo 2, vamos a hacer con la otra nomenclatura para irnos familiarizando, y a la vez es igual al ángulo 3. Ahí es igual al ángulo, vamos a ponerle acá 4. 4 para completar, ¿ya? Eso significa eso. En una circunferencia, los arcos cortados por paralelas son iguales. Entonces significa que el ángulo 1 y el ángulo 2 son exactamente iguales, ¿no? Ya, esto es totalmente paralelo a este ángulo, perdón, a este lado. Nunca, por más que extendamos su continuación, van a chocar. Por lo tanto, son lados totalmente paralelos. Y este ángulo que acá que nace es lo único que interseca, pero está dentro de la circunferencia, ¿no? Dice que esto, que el ángulo 2, vamos a poner así, es igual al ángulo
1 por esa propiedad, por esa definición. ¿Ya? Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Semicircunferencia, ¿no? En este caso, este lado de acá, acá está el centro del lado, y no solo será el centro del lado, sino también eso de acá viene a ser, perdón, el diámetro, ¿no? El diámetro de la circunferencia y es el radio a la vez, ¿ya? Esto de acá, definitivamente cuando tenemos esta línea o esta recta que coincide con lo que es el radio y el diámetro total de la circunferencia, los ángulos que se forman siempre van a ser ángulos rectos, es decir, que siempre van a valer, que hemos dicho anteriormente, ángulos rectos que siempre van a valer 90 grados, ¿no? Es decir, que esto vale 90 grados y eso también va a valer 90 grados, como lo define en esta nomenclatura acá abajo. Ángulos semi-inscritos son aquellos ángulos que uno de los lados va a estar dentro de la circunferencia, como en este caso, y otro que va a ser una tangente, ¿no? Que solamente va a pasar por un punto y ese punto justamente es el vértice. Este es el ángulo formado, que vendría a ser el ángulo, el semi-inscrito, ¿no? Que a la vez tiene una fórmula. Si nosotros sabemos lo que es esta definición de acá, viene a ser un semicírculo. Si tenemos ese valor del semicírculo, que vendría a ser AB, es decir, desde acá hasta acá, ya, dividido entre 2 es el valor del ángulo que se ha formado en este caso, ¿ya? A ver, ángulo interior. Nosotros tenemos una circunferencia como esta, dos líneas que se cortan en cualquier parte dentro de la circunferencia, que no está, en este caso, ubicado dentro de la circunferencia, ya que hemos estado siempre viendo el vértice, simplemente se llama ángulo interior. Y tiene la fórmula, ¿no? Por ejemplo, AB, que vendría a ser este segmento, el valor de este segmento, más CD, que está del lado opuesto, que es esto, dividido entre 2, es el valor que se obtiene en este lado, ¿no? Esa es la fórmula de acá. Bien. Ángulo exterior. El ángulo exterior ya es una circunferencia donde el ángulo podría estar en cualquier punto. Podría estar por acá, en este caso se ubica en este punto O, ¿no? Y que si prolongamos las líneas, interseca en dos puntos a la circunferencia, que es en el punto B, en el punto C, ¿no? Esta recta y la otra recta interseca en el punto A, que es acá, y en el punto D. Si se sabe también estas distancias, se puede operar, ¿no? CD, que es este de acá, ¿no? CD, y AB, que vendría a ser este segmento, la diferencia entre ellos dos, dividida entre 2, vendría a ser la fórmula para hallar el ángulo que está afuera, ¿no? Que este se llama ángulo exterior. Ángulo central. Ángulo central se refiere a que este lado es exactamente igual a este lado. Y por lo general, esto de acá es el centro de la circunferencia y esto vendría a ser una radio y otro radio. ¿No? Ese se llama ángulo central. Entramos a lo que ya es un triángulo. El triángulo viene a ser la intersección de tres rectas, ¿no? Tiene tres lados, tres vértices y tres ángulos. Lado 1, lado 2 y lado 3. Ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3. Vértice 1, vértice 2, vértice 3. Entonces coincide, ¿ya? Básicamente, y la suma de los ángulos internos siempre va a ser igual a la sumatoria de ángulos internos siempre va a ser igual a 180 grados. Eso es importante. Bueno, la altura, como la mayoría ya lo conoce, en un triángulo es aquello de la parte alta que salga a la parte baja que coincida con una base, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo tener, por ejemplo, un triángulo de la siguiente manera. Ahí. Vamos a ponerlo por acá nomás. Y de acá, vamos a ir ahí. ¿Ya ves? En este caso, mi base, ¿dónde estaría? Perdón, la altura se definiría como sigue, ¿no? De acá, aproximadamente acá. Esta es mi línea de proyección, por si acaso, ¿no? Ya. Entonces mi altura vendría a ser básicamente esto, ¿no? Mi altura, o bueno, el segmento H, ¿no? Si se dan cuenta, siempre es del punto alto una vertical que está que se intersecta en lo que es la base, ¿no? En este caso. Y obviamente esto forma siempre un ángulo de 90 grados, o un ángulo recto, ¿no? Igual que acá, ¿ya? Esos son los dos ejemplos. Clasificación de los triángulos. Bueno, hay una clasificación interesante acá. Los triángulos son equiláteros si los tres lados son iguales. Si los tres lados son iguales, es decir, este lado es igual a este otro lado y a la vez es igual a este otro lado, significa también los ángulos son iguales. 60 grados y 60 grados también acá. ¿Ya? Isósceles son aquellos que tienen solamente dos lados iguales. Significa que este lado es igual y este lado es igual y este lado es diferente. ¿Correcto? Ya. Significa también que al tener eso tenemos dos ángulos iguales. Es decir, este ángulo si se llama alfa, este de acá también se va a llamar alfa. ¿Ya? Escaleno, que los tres lados son totalmente diferentes, que no hay ángulo ni lado iguales, ¿no? Bien. Su clasificación en relación a sus ángulos. Ángulos agudos, obtusos. Ya habíamos definido que es un ángulo agudo. Y hablando de un triángulo acutángulo, estamos hablando de un ángulo agudo. Significa que uno de sus ángulos va a ser menor de 90 grados. Por lo general este es el más pequeño, entonces a este le vamos a definir que es el ángulo agudo, ¿ya? Vamos a ponerlo así. Y acá dice obtusángulo. Se refiere a un ángulo obtuso, que dentro del triángulo, ¿no? Al margen que tenemos dos ángulos pequeñísimos, en este caso identificamos al obtusángulo, el ángulo mayor de 90 grados, que obviamente se refiere a esto, y definimos esto, ¿no? Ya. Dice triángulo rectángulo. Como se refiere a un ángulo recto, identificamos que uno de los ángulos va a ser de 90 grados, en este caso este,
y podemos decir que se refiere a eso, ¿no? Lo que está frente al ángulo de 90 grados es conocido como hipotenusa y a los dos lados colindantes al ángulo se llama catetos, ¿no? Ese es un triángulo rectángulo. Bueno, acá ya hablamos de otras propiedades, por ejemplo, acá habla del área del triángulo que siempre es base por altura. En este caso la altura la han definido por, bueno, está mal definido, bueno, acá dice una A y una B es la base, ¿no? La base es esta, correcto, y esto debería ser definido por la A según el diseño del triángulo y dividir entre dos, ese es el área. Pero es lo mismo, en términos generales, hablar de base por altura con una H sobre 2, ¿no? Baricentro. Ya, eso de acá ya básicamente es el centro absoluto del triángulo. Nosotros tenemos el triángulo azul que vemos acá, y si nosotros jalamos mediatrices, ¿no? Que divide al otro lado de partes iguales, esto es exactamente igual a este lado, y a la vez, por ejemplo, esto es igual a este otro lado, y esto de acá es exactamente igual a este otro lado. Cada vértice, perdón, cada segmento que haya salido de cada vértice ha dividido eso en dos partes, ¿no? Y a eso se llama mediatriz. Y la intersección de todos estos, en este punto B, es el baricentro, ¿correcto? Circuncentro. Son, es aquel punto donde las mediatrices generan un ángulo de 90 grados. En este caso, por ejemplo, las mediatrices eran del vértice al punto opuesto que generaba perdón, la mediana. Y acá vienen ya las mediatrices. Las mediatrices ubican, por ejemplo, a este segmento en este punto, ¿no? La mediatriz. Y de ese punto, que es la mitad de esto, se jala una línea perpendicular que vendría a ser de 90 grados. Vamos a hacer un cuadradito porque siempre se representa con un cuadradito los ángulos de 90 grados. Aquí también ha hecho un ángulo de 90 grados. ¿Eh? Y obviamente esto también tiene su ángulo de 90 grados, porque cada lado está dividido en dos. Al intersectar este ángulo de 90 grados puede coincidir con este punto, ¿ya? Al intersectar ese punto se llama circuncentro. Por ejemplo, acá ha hecho sus 90 grados, aquí también está sus 90 grados, y acá también está sus 90 grados. Al interceptar, en este caso ya no ha sido en el mismo triángulo, sino ha sido en un punto externo, ¿no? Que ha coincidido sus proyecciones de estos ángulos de 90 grados, perdón, de las líneas que genera la mediatriz, y ha generado este punto de acá que es el circuncentro. Ortocentro. Bien, esta es la intersección ya de las alturas de un triángulo. Si nosotros observamos este triángulo de acá, tiene varias alturas. Por ejemplo, si imaginemos que este es nuestro plano. Un poquito por acá, porque está medio chueco, ya no importa. Entonces, si esto fuese nuestro plano, esto fuese abajo y esto fuese hacia arriba, entonces el punto más alto sería este de acá y la altura sería esto, ¿no? Obviamente un poquito más allá porque está muy allá mi dibujo, pero debería ser este punto, ¿ya? Entonces esto vendría a ser mi altura. Vamos a ponerle así una H1, altura 1, ¿ya? Vamos a borrar primero todo esto, ¿ya? Vamos a ponerle esto como altura, altura 1. Ahora, si imagínense de la misma manera, si este de acá fuese mi piso y este fuese abajo y esto fuese arriba. ¿Cuál es la parte más alta acá? Este punto. Y mi altura vendría a ser esta. Entonces este lo podríamos conocer como H2, ¿no? Altura 2. Y imagínense, como tal y como estamos, esto vendría a ser mi altura. Vamos a ponerle altura 3. ¿Ya? Ahora, si nosotros hacemos la proyección continuada, en este caso por acá, de la altura 3, de la altura 2 que llega hasta acá, su proyección, y de la altura 1 que solamente llega hasta este punto, continuamos por acá, su proyección, va a haber un punto de intersección que es el punto O, a eso se llama ortocentro. ¿Ya? Y puede coincidir tanto estando fuera del triángulo, como puede en este caso estar dentro del triángulo. ¿Ya? Se puede generar en ambos. Incentro. Incentro es la definición parecido al primero que hemos visto que era acá está, el baricentro. ¿Eh? El baricentro habla de las medianas, ¿no? Que parte al lado en dos partes iguales. En cambio, en este caso vamos a hablar del incentro. El incentro viene a ser las bisectrices, es decir, ya no de los lados, sino de los ángulos. ¿No? Este ángulo es completamente igual a este otro ángulo, como también este ángulo de acá es completamente igual a este otro ángulo, y como este ángulo es igualmente completamente igual a este otro ángulo. ¿No? Entonces, la proyección de esta recta va a tener un punto de convergencia, que es de intersección, ¿no? Que va a ser el incentro. A eso se refiere, ¿ya? Jóvenes. A ver, cuando un triángulo es equilátero, baricentro, circuncentro y ortocentro coinciden en el mismo lado. Cuando es equilátero. Básicamente hasta acá es todo lo que hemos visto en la teoría. Que tengan un buen día, jóvenes.